Tiempo ya no puede dar interrupción. ¿Algún congresista que tenga el uso de la palabra? ¿Congresista Esparo? Sí, presidente. Me está pidiendo una interrupción con mucho gusto el congresista Gamarra. Congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. Sin entrar a una confrontación entre los poderes existentes, poder ejecutivo, poder judicial o poder legislativo, de lo que se trata en este momento, señor presidente, es actuar con responsabilidad. Nadie en este momento ha hablado de entrar en una confrontación. Creo que confrontación solamente cabe en los términos de quienes no pudieron en algún momento resolver este problema. Sin embargo, señor presidente, lo que corresponde en este momento es tratar el problema con mucha responsabilidad. Pero quiero hacerle recordar, señor presidente, que hace algunos días un juez superior señaló que quienes primero tenían que rebajarse la remuneración eran los señores congresistas. Claro, porque la demanda que en estos momentos se pretende, una demanda que si bien puede ser lícita, sin embargo, señor presidente, pretender incrementar una remuneración. Se cumplió su minuto. Continúe, congresista Esparo. Gracias, presidente. Presidente, nosotros no queremos un enfrentamiento entre los poderes del Estado. Y lo que deseamos, presidente, es que esto se maneje con absoluta responsabilidad. La semana pasada nos trajeron un texto que supuestamente debía estar consensuado entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y al final no lo estaba. El ministro de Economía, con sus anuncios, y el ministro de Justicia crearon una suerte de pánico al señalar de que se podía quebrar la caja fiscal. Presidente, lo mínimo que estaríamos esperando es que este texto sea consensuado, que los actores principales de estos poderes puedan estar aquí para efectivamente decirle a la representación nacional que sea consensuado. Y lo mínimo que podríamos pedir, presidente, es que en breve término pueda estar el ministro de Economía y el presidente del Poder Judicial anunciando que efectivamente este texto está consensuado, presidente, de manera tal que nos dé también la tranquilidad a los legisladores de poder efectivamente apoyar esta iniciativa que buscará, por supuesto, resolver un problema de los jueces. Nadie dice que no le queremos resolver un problema a los jueces en el país. Pero tenemos que ser responsables, presidente, si lo que queremos es que efectivamente esto sea consensuado. Esperamos, por supuesto, a través de la presidencia, que pueda ser en unos minutos, que pueda venir, está muy cerca el ministro de Economía y el presidente del Poder Judicial, a explicarle a la representación nacional que este texto está de acuerdo con lo solicitado por los jueces en el país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Verdaderamente, presidente, lo que necesitamos nosotros son consensos y tiene que haber ese respeto mutuo entre los poderes del Estado. En este dictamen, presidente, en este texto sustitutorio, estamos apreciando que hay muchas cosas que están consideradas dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional y que aquí no están considerados. Todavía vamos a tener, presidente, una semana más de legislatura. Considero que eso es importante y oportuno la próxima semana, presidente, el lunes o el martes, abocarnos a este tema exclusivamente para poder estudiarlo bien. Poder estudiarlo bien con la finalidad de que podamos dar los aportes necesarios y que no entremos en un nuevo enfrentamiento que sería absurdo. Hay que escuchar, hay que consensuar de tal manera que podamos, presidente, llegar a un final en la que todos y cada uno de las partes, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, entremos por la recta que todos y cada uno de los peruanos deseamos. Gracias, presidente. Congresista Velázquez Fesquén. Presidente, creo que debemos hacer
un mayor debate de esta iniciativa. Creo que tienen que venir, o por lo menos alguien tiene que explicar, en primer lugar, por qué una sentencia del Tribunal Constitucional, que nos guste o no, ha constitucionalizado una homologación, por qué ahora al momento de aplicarla, de ejecutarla, con una norma nosotros la vamos a dejar sin efecto. Alguien tiene que explicarlo. Segundo, porque lo que se había dicho en la discusión de esta semana es que había llegado a un consenso para no modificar la ley orgánica del Poder Judicial, pero el primer artículo plantea la modificación y establece los nuevos porcentajes que deben percibir los jueces superiores, los jueces especializados de primera instancia y los jueces de par letrado. Obviamente eso modifica la ley orgánica y modifica una homologación que, vuelvo a repetir, ha sido constitucionalizada. Alguien tiene que explicarlo. Pero además, al establecer los ingresos, el haber de los jueces, ahora resulta que aparte de esta bonificación jurisdiccional, los jueces van a recibir, dice, un gasto operativo por función jurisdiccional. Dice, dicho concepto no tiene carácter remunerativo ni pensionable y está sujeta a rendición de cuenta. Alguien tiene que explicar esto. Si el gasto operativo que tanto también se había generado en el Parlamento como en otros poderes públicos para tratar de evitar los efectos perniciosos del efecto espejo en las remuneraciones, le ha generado problemas al Parlamento, ahora resulta, por lo que me he informado, porque no hay cifras exactas, presidente, resulta que estos gastos operativos que recibían los jueces, que no rendían cuentas, ahora por mandato de la norma rinden cuentas, o sea, la facturita, el papelito, el comepollo, va a aparecer en el Poder Judicial. Entonces, alguien tiene que explicar esto. Si parte de estos gastos operativos son el componente de los ingresos de los jueces que se disfrazan justamente para evitar el efecto espejo de la norma. Otra explicación también, presidente, tiene que ver con el segundo párrafo de la primera disposición complementaria transitoria. Dice, los haberes de los jueces se incrementan de manera progresiva en 3 tramos, dice, incrementándose la bonificación jurisdiccional y los gastos operativos de los jueces según corresponda. Entonces, señor presidente, si es que estos incrementos nuevamente están condicionados en virtud de esta disposición, están condicionados a las metas establecidas, dice, por el Poder Judicial en el marco de la en cumplimiento, dice, cuyo cumplimiento será evaluado por su Consejo Ejecutivo. Entonces, si lo que se ha venido sosteniendo es que estos incrementos no tienen por qué estar vinculados a regulaciones o a controles de órganos extraños, entonces, ¿por qué nuevamente se insiste en generar esta confrontación innecesaria? Señor presidente, creemos que esta homologación no puede ser automática, estamos claros en eso, que no puede afectar la caja fiscal, que no es verdad que esto va a significar 7.000 millones de soles, no es verdad tampoco, no ha habido nadie que lo pueda explicar, no es verdad. Pero creemos que esto, solamente con estas 2 preocupaciones que ha alcanzado, debe merecer un mayor estudio. ¿Qué cuesta suspender el debate para que puedan los señores de la bancada nacionalista y sus aliados que apoyan esta iniciativa puedan traer una explicación técnica a esta nueva propuesta, que tiene varios efectos que afectan el Estado de Derecho? El querer en virtud de una ley. Continúe. Desconocer los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, en primer lugar. Si este va a ser el mecanismo, será un nefasto precedente que alguien acurra al Congreso de la República para tratar de eludir el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y segundo, señor presidente, al contrario, creemos que con esta nueva escala salarial que se propone para los jueces, en vez de proponer un incremento, en el fondo se está recortando sus ingresos, porque parte de estos ingresos son gastos operativos de los cuales no rendían cuenta y ahora en virtud de la norma tienen que rendir cuenta, o sea, a buscar la factura del libro, del folder, qué sé yo. Entonces, señora presidenta, señor presidente, esto necesita mayor estudio.
Y pido como cuestión previa que le consulte a la representación nacional para que esto se pueda ver con mayor estudio el próximo miércoles, que ha convocado a estas sesiones extraordinarias para poder tratar de armonizar en esta iniciativa una solución definitiva al problema que hay en el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Gracias, presidente. Si no hay más congresistas, se da a congresista Marta Chávez, perdón. Presidente, quiero recordar algo. Yo tengo planteada una cuestión previa desde la semana pasada para que un proyecto, y este es el mismo en verdad, sobre el tema, pase a las comisiones especializadas, Comisión de Justicia, Comisión de Presupuesto, Comisión de Constitución. Señor presidente, para el caso en que no se considerara que vale mi cuestión previa de la semana pasada, la vuelvo a plantear respecto a este proyecto. Sin perjuicio de eso, presidente, planteo yo, creo que me he distraído, pero no he tomado nota, y pido disculpas del caso si fuera así, que se hubiera aclarado, si este es el proyecto consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a que se refiere la sentencia que el día de hoy ha emitido el Tribunal Constitucional. Porque si no fuera ese proyecto consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, estamos hablando de nada, presidente. Porque estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene disposiciones muy concretas sobre la materia y que tendríamos todos que respetar, presidente, comenzando por este Parlamento. En segundo lugar, o en tercer lugar, quiero dar una sugerencia al Poder Ejecutivo. Señor presidente, en esta sentencia del Tribunal Constitucional, que lleva fecha 27 de noviembre, y tengo que creer que el 27 de noviembre la firmaron y que por alguna razón no la llegaron a hacer pública, se habla en esta sentencia el 27 de diciembre de una vacatio legis que termina el 20 de diciembre. Pero como quiera que se han demorado casi un mes en publicar la norma, lo que debe hacer hoy mismo, ahorita, el Poder Ejecutivo es presentar un pedido de aclaración. Tiene un periodo de 2 días para presentar la aclaración y preguntarle al Tribunal Constitucional si para guardar la lógica de la sentencia, si el 27 de noviembre pensaban en una vacatio legis de casi un mes hasta el 20 de diciembre, lo justo es que hoy día emitida la norma o publicada, que estamos día 12 de diciembre, la vacatio legis tenga el correspondiente plazo hasta más allá del 20 de diciembre, porque si no estaríamos solamente con 8 días, presidente, para que se produzca lo que dice esta sentencia, que sería un imposible material y humano e institucional. ¿Por qué? Porque acá hasta el 20 de diciembre dan plazo para que se ajuste el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y para que se apruebe una ley del Congreso de la República, que además parece que no nos dejan más margen que el de ajustarnos a lo que acuerden como proyecto, perdón, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cosa que además no nos deja muy bien parados, señor presidente. Continúe. Cuarto punto, presidente. En el artículo 186, que se modifica con este texto sustitutorio, se habla de una remuneración total mensual, que es la que va a fijarse sobre los porcentajes que van a ser de homologación para los jueces supremos, un 80% para los jueces, superiores, un 62% para los especializados y un 40% para los de paz letrados. Pero además de eso se habla de una bonificación jurisdiccional que tiene carácter no remunerativo ni pensionable. Y como un tercer segmento se habla, señor presidente, de un gasto operativo por función judicial que tampoco es pensionable ni tampoco tiene carácter remunerativo. Mi preocupación va sobre ese llamado bono jurisdiccional, que indudablemente tiene relación con el ejercicio de la función judicial. Continúe. Gracias. Aplicando el principio de primacía de la realidad, que es un principio básico del derecho laboral, señor presidente, y teniendo en cuenta además que los jueces tienen la sartén por el mango, hay que decirlo,
porque ellos son los que dictan las sentencias y pueden dictar sentencias sobre sus propios derechos. Entonces, el día de mañana, ¿quién asegura que aplicando el control difuso se diga que este artículo 138, inciso C, el que establece que la bonificación jurisdiccional no es pensionable ni es remunerativa, no tiene efecto por contradecir el principio de primacía de la realidad al ser un pago derivado específicamente del cumplimiento de la función jurisdiccional? Por lo tanto, esta norma, señor presidente, no arregla nada. No arregla nada. Tenemos que idear algo y, en primer lugar, necesitamos saber si esto es producto del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, lo que podría significar que los jueces se garantizan que el día de mañana ningún juez puede aplicar control difuso sobre esto y decir esto no es aplicable porque es ser contrario a la Constitución. Y aún así estaríamos todos... Culmine con eso. Gracias. Si esto es constitucional o no. Entonces yo creo, señor presidente, y reitero la cuestión previa que planteé, esto merece ir a las comisiones de Justicia, Comisión de Constitución y Comisión de Presupuesto. Y en el entretiempo el Poder Ejecutivo, que ha sido el que ha producido la acción competencial que ha dado lugar a esta sentencia el 27 de noviembre, debe hacer, como señalaba al inicio, un pedido de aclaración respecto de hasta cuándo dura la vacatio legis. Porque en 8 días, hasta el 20 de diciembre, imposible, señor presidente, que se produzca un estudio verdaderamente consensuado de cuál es la solución que se puede dar a esto. Gracias, presidente. Congresista Pérez Tello. Me pido una interrupción al congresista Gamarra, presidente. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente, gracias, congresista Marisol. De acuerdo a lo esgrimido por la congresista Marta Chávez, si bien es cierto lo que señala cuando considera que es posible que se plantee un recurso de nulidad y un recurso de aclaración sobre la sentencia emitida, sin embargo, señor presidente, nosotros no podemos estar esperando, ¿no es cierto?, la contingencia que merezca este recurso de nulidad y este recurso de aclaración. Es necesario, señor presidente, que el Congreso tenga independencia en función a las decisiones que debe tomar. Por eso, señor presidente, fíjense nomás, estoy en interrupción, congresista, fíjese nomás, señor presidente, en el caso de los jueces de paz, que están ganando en estos momentos la suma de 5.497, con la demanda que pretenden en este momento, subirían a la suma de 16.500. Congresista Pérez Tello. Presidente, me pido interrupción a la congresista Chávez. Congresista Chávez, le recuerdo que las interrupciones son de 1 minuto, por eso corté al congresista Gamarra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pérez Tello. Lo que hay que aclarar es que el Congreso sí está involucrado en la sentencia del Tribunal Constitucional y por eso es que lean los congresistas, el Congreso está involucrado. No es que sea esto una cuestión de violación de la separación de poderes, pero estamos involucrados, estamos mencionados y hay acá prestaciones que el Congreso de la República debe cumplir. Por lo tanto, hay que atenerse a esto y sí es implicante el que haya una vacatio legis conforme a la naturaleza de las cosas y al propio contenido de la sentencia. Gracias, congresista Pérez Tello. Congresista Pérez Tello. Sí, presidente, muchas gracias. Quiero dejar constancia de mi preocupación, presidente, y además profunda indignación. Ese es un tema que vamos a aprobar seguramente en algunas horas, si es que no se aprueba la cuestión previa que nos permita a todos reflexionar sobre las consecuencias de este tema. Nadie está cuestionando las implicancias económicas de una decisión como esta, pero no entiendo por qué estamos sometidos hoy como Congreso a tomar una decisión cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se ha promulgado, si bien es cierto, no se ha notificado, ya se ha promulgado y todos pueden tener acceso a ella, donde uno de los magistrados, el magistrado Eto, como ya señaló la congresista Chávez, hace referencia a exhortar al Congreso de la República a aprobar un proyecto de ley consensuado que hasta donde yo sé es un proyecto que se habría consensuado anoche hasta las 2 de la mañana. Entonces no entiendo, presidente, por qué nosotros tenemos que estar sometidos a esta situación. Me parece correcto que el Tribunal Constitucional haya recibido en la mañana del día de ayer a quienes presentaron una demanda.
que se les haya citado a la 1 y luego a las 3 para poder escucharlos a ellos y al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía. Pero esta reunión se postergó hasta después de las 7 de la noche por la reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto y Energía y Minas para otro proyecto que también ingresó velozmente, que era lo de la refinería de Talara. ¿Cuál es el tema, presidente, que hoy el Congreso tenga que resolver un conflicto que está latente hace más de 1 año y medio? Porque recordemos a quien en su momento era el presidente de la Corte, el doctor César San Martín, aquí reclamando esta misma situación y señalando en público y en privado que ya había llegado a acuerdos con el Ejecutivo. Entonces entendamos, ¿hay acuerdos con el Ejecutivo o no hay acuerdos con el Ejecutivo? Y en todo caso, ¿por qué este Congreso tiene que zanjar el tema y no hacer una discusión como corresponde de una ley? O sea, somos una mesa de partes. Llega el documento, lo aprobamos porque ustedes tienen los votos. ¿Sabe de qué estamos hablando? O sea, por lo menos, denos la tranquilidad de revisar la sentencia del Tribunal Constitucional. El hecho de que la notifiquen o no va a cambiar los efectos. Hay una sentencia previa que genera compromisos para el Estado peruano. Ya los jueces han presentado una petición ante la Comisión Interamericana. O sea, ¿qué cosa queremos? Que dentro de 4 o 5 años, y si es per saltum, en 1 año y medio, la Corte Interamericana nos mande a resolver un problema que podríamos resolver en los próximos días. O sea, no se puede sentar el ministro de Economía y el ministro de Justicia como el día de ayer y no irse señalando que iban a consultarlo para no regresar nunca más y obligarnos a nosotros a aprobar un proyecto de ley, presidente. ¿Eso es correcto? Independientemente del fondo, yo creo que todos deberían de ganar mejores sueldos en este país, empezando por los maestros y por supuesto por los jueces y por la policía. Entiendo que esto tiene que ver con un equilibrio presupuestal. Lo que no entiendo, presidente, es que ustedes pretendan que hoy día aprobemos este tema, que puede en el fondo ser correcto, que entiendo que recoge las preocupaciones de la escala salarial, que entiendo que recoge las preocupaciones de un control del Ejecutivo hacia el Poder Judicial en rendimiento. O sea, no estoy discutiendo el fondo. Probablemente la propuesta que ustedes traen sea la consensuada, pero ¿cómo lo sabemos? Una cosa es lo que nos ha dicho a todas las personas con las que se ha entrevistado el representante del Poder Judicial y otra cosa es lo que recibimos hoy día. Por lo menos tendríamos derecho a estar informados, presidente, y no hacer un voto a ciegas que genere... El día de mañana vamos a tener que responder por esta decisión. Continúe. Hace algunos años, presidente, si me permite, y esto seguramente va a incomodar a algunos, en una situación como esta, yo estaba en mi casa escuchando el debate sobre Bagua acá, en el que todos desesperaditos estaban tratando de zanjar un tema sin entender lo que podía pasar. Lo que pasó, presidente, es lo que hoy todos lamentamos a la luz de la historia por no saber hacer las cosas bien. Solo le estoy pidiendo que nos escuchemos, que sentemos al ministro de Economía, que escuchemos al presidente del Tribunal Constitucional, que entendamos cuál es el efecto que dentro de 5 días o 6 se tenga que ejecutar una sentencia, que entendamos esos 87 millones pueden o no pueden, están o no están en el fondo de contingencia, y que nos dejemos de utilizar a ver quién tiene más poder. O sea, ¿quién tiene más poder? ¿Los jueces? ¿Quién tiene más poder? ¿El TC? ¿Quién tiene más poder? ¿El Congreso? Que finalmente no tiene ninguno porque solamente contando votos hace lo que quiere uno o lo que quiere el otro. ¿Quién tiene más poder, presidente? ¿O se trata aquí de buscar soluciones consensuadas? ¿No podemos conversar? ¿No podemos buscar lo mejor para el país con transparencia, presidente? No puedo estar de acuerdo con el sistema, presidente. Probablemente mi bancada, que tendrá que decir un voto, votará en un sentido. Eso es un tema de conciencia, presidente. Culmine. Ya aceptar que esto no regrese a comisiones me parece una barbaridad. Por el contenido y porque ya hemos esperado 2 años. Ya que el Tribunal Constitucional se apresura en sacar una sentencia hoy día con fecha 27, cuando ayer estuvieron hasta las 12:30 de la mañana, supongo que hablando sobre este tema y no sobre otro, me parece una barbaridad. Ya aceptar que uno de los miembros del TC nos exhorte a aprobar una ley, a aprobar una ley consensuada entre el Ejecutivo y el ya me parece una barbaridad. Pero no me voy a prestar a la siguiente, que es avalar todo con mi voto, presidente. Me va usted a disculpar, esto no es un tema de macroeconomía, esto es un tema de para qué estamos acá pintados. O sea, estamos acá para votar como quiere todo el mundo, estamos acá para escucharnos y quizás, si usted me da buenos argumentos, yo pueda cambiar mi voto. Creo, presidente, que quienes estamos acá tenemos la capacidad de escucharnos y en función de los argumentos del otro, entendernos y modificar probablemente un voto. Pero si ya venimos con un voto decidido, ¿para qué estamos acá? Honestamente, presidente, creo que la decisión que tomemos en los próximos minutos es determinante. Podemos hacerlo el miércoles. ¿Ustedes creen que con no hacerlo... Culmine, por favor. Con esto termino, presidente. ¿Ustedes creen que por no tener 4 días en los cuales esto se puede solucionar, tenemos conciencia de lo que puede pasar mañana si hoy aprobamos esta norma, que por supuesto rápidamente va a ir en forma autógrafa y rápidamente va a salir publicada mañana en El Peruano? Y entonces va a llegar antes que la notificación. ¿De qué estamos hablando, presidente? ¿Ustedes creen que con eso vamos a evitar un caos en la administración de justicia en nuestro país? ¿Eso significa avalar el pleno
que ha impedido que se administre justicia a mujeres que han sido maltratadas, violentadas, niños que necesitan que se defina su situación de alimentos, personas que buscan justicia. O sea, necesitamos ser responsables todos, presidente. Y honestamente creo que lo que están pidiéndonos que hagamos ahora no es un acto de responsabilidad, presidente, y me niego a ser parte de eso. Muchas gracias. Congresista Eguren. Congresista, ¿le está concediendo la interrupción? No, sí, pero terminando. Ya, continúa. Permítame. Señor presidente, creo que es importante que nos ubiquemos como parlamentarios y como poder del Estado. Somos el primer poder del Estado. Y la primera obligación que tiene un parlamentario es no estar sujeto a ningún mandato imperativo. Razón por la cual, y con todo respeto, el Poder Judicial tendrá su versión, el Tribunal Constitucional tendrá la suya y el Poder Ejecutivo la propia. Lo que acá tenemos que generar en el Congreso es convicción y decidir pensando en el país, sin ningún tipo de presión, de ninguna naturaleza. Y como país, la primera reflexión que tenemos que hacer es que existe una mala ley, porque si una ley no se ha aplicado durante 20 años, quiere decir que fue mal dada. Una ley que amarra la política con la judicatura y la docencia universitaria, cuando son roles y funciones diferentes y cada una de ellas debería tener su propia ruta remunerativa. Nada tenemos que hacer amarrándonos mutuamente, porque lo que ha generado es un estancamiento durante 20 años y la vergüenza de no haber cumplido una ley durante 20 años. Pero como no podemos estirar este tema otros 20 años y tenemos que asumir la responsabilidad que hoy nos toca, tenemos que tomar determinaciones. Y esas determinaciones, desde mi óptica, y perdóneme, señor presidente, si soy muy pragmático, implica lo siguiente: resolver un tema a través del cual un juez de paz inmediatamente pasa a tener un incremento de 25% y en 2 años pasa a tener un incremento de 60%, lo cual lo lleva a una remuneración de 8.578 netos, que en términos dolarizados es $3.000. Un buen sueldo acá y en la China hoy por hoy. Un juez superior, un juez especializado, $4.800. Un buen sueldo acá o en la China, señor presidente. En consecuencia, el enfoque que me permito compartir es un enfoque de responsabilidad con el país, mejorando significativamente remuneraciones a nuestros jueces, pero actuando con absoluta autonomía e independencia, respondiendo a nuestra conciencia y siendo responsables con el país. Y diciendo al resto de profesionales que están en el aparato estatal, incluyendo las Fuerzas Armadas, que tengan un poco de paciencia, porque efectivamente con esta norma el Poder Judicial termina siendo absolutamente privilegiado. Continúe con él. Privilegiado a nivel remunerativo, si comparamos con las Fuerzas Armadas, los docentes universitarios o no, los médicos, etcétera. Y pedirles desde ahora, porque seguramente vendrá una presión, ¿por qué solo el Poder Judicial y no nosotros? Pedirles a todos un poquito de paciencia. El Perú está mejorando, seguirá mejorando y terminaremos incrementando y mejorando a todo el aparato estatal como corresponde en base a principios meritocráticos. Y el segundo elemento que era fundamental, señor presidente, y que desde el inicio dijimos que era inaceptable, intransable e innegociable, era la posibilidad siquiera de vulnerar la autonomía del Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que actuar con autonomía. Y es por ello que, con las modificaciones planteadas desde este Congreso en el debate anterior, se está respetando esa autonomía para que las metas, los objetivos del propio Poder Judicial las fijen ellos, las evalúen ellos y las sancionen ellos. Con esos dos elementos, señor presidente, termino. Autonomía
y una significativa mejora remunerativa, solucionando además un tema de largo plazo. Gracias. Congresista Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, con su permiso. Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, presidente, aunque nos quedemos todo el fin de semana acá, vamos a estar en lo mismo. Hace un tiempo estamos en una confrontación entre Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal, Legislativo. De una forma u otra estamos en una confrontación y eso realmente es una falta de liderazgo, de autonomía y de institucionalidad, presidente. Realmente estamos en una situación, nosotros en el Congreso, en el medio de todo un chongazo a los diablos, porque el Poder Judicial aprieta realmente por sus remuneraciones que hace 20 años están estancadas porque nadie se atrevió a darlas, porque realmente crean un desequilibrio en la caja fiscal, como lo fue el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía. El Poder Ejecutivo mandó su proyecto, se sientan todos los días a negociar, nadie cumple nada y nosotros tenemos que resolver el problema el día de hoy porque el Poder Ejecutivo no ha podido consensuar con el Poder Legislativo y el Tribunal mandó una sentencia. Entonces nosotros estamos pintados, como el Tribunal ya sentenció, cúmplase, como lo dice acá en su sentencia, cúmplase. Y además apela a la Administración Pública a que todo sea efectivo. No creo que nos corresponda a nosotros, yo discrepo ahí con Juan Carlos. Congresista, estaba en interrupción, ¿no es así? ¿Le da la segunda interrupción a la congresista Alcorta? Congresista Alcorta. No creo que nos corresponda a nosotros poner cantidades, no es eso, no es nuestro oficio ni nos corresponde para nada. Hay un presupuesto, hay un ingreso fiscal y hay un egreso fiscal. Todos piden aumento, pero esta confrontación tiene que parar. El Congreso no está pintado y no podemos estar en el medio de todo este bolondrín a solucionar los problemas que ni el Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional han sabido consensuar para nada. Y el Tribunal tampoco puede dar una sentencia arbitrariamente pasando por encima de todos los poderes. Por eso que a veces, permanentemente, mejor dicho, se le juzga al Tribunal porque da sentencias que realmente dejan mucho que desear también. Gracias, presidente. Congresista Grande. Gracias, señor presidente. El título de este texto sustitutorio me parece muy interesante. Dice: ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial. Y lo quieren hacer a través del aumento salarial a los jueces. No hay duda de que la masa crítica debe ser bien pagada, pero aquí lo que me preocupa no es tanto el 12% de jueces. Lo que me preocupa es el 88% de trabajadores que están como auxiliares jurisdiccionales. La gran masa de gente que trabaja y se esfuerza, que está recibiendo $530. Y si se aplica un aumento a los jueces, ellos van a pasar de $5.000 para arriba. La brecha salarial se va a abrir y el conflicto interno va a ser mucho mayor. Pienso que hay que pensar en las grandes poblaciones que hacen el trabajo. Estoy hablando de que cada juez tiene entre 5 y 10 auxiliares jurisdiccionales. El juez de paz, letrado, el juez mixto, especializado, la sala superior, sin mencionar las salas supremas que tienen una enorme cantidad de auxiliares. Entonces, ¿qué estamos haciendo para fortalecer este grupo que es una mayor cantidad? Estamos hablando de los relatores de sala, los secretarios de sala, secretarios de juzgado, especialistas legales, asistentes de jueces, técnicos y auxiliares. Estamos hablando de aproximadamente de casi 20.000 que están en el Poder Judicial. Si nosotros solamente pensamos que es verdad, aumentándole los sueldos vamos a aumentar la masa crítica especializada y preparada, podremos hacer algo, pero mi interés no es tanto pensar solo en los jueces. Ellos una parte del proceso harán decisiones, pero los que propiamente trabajan, los que sudan la camiseta, por decirlo en términos pragmáticos, son aquellos auxiliares jurisdiccionales. Por eso creo que este es un tema que debe llevarnos a pensar en un macro, no solamente en un micro, no solamente en las personas que están en ese momento ejerciendo la labor como jueces, sino también en la gran masa que trabaja y apoya el desarrollo de ese poder del Estado que es tan importante para luchar contra la corrupción y contra todos los problemas que nosotros tenemos. Por eso creo que merece un mayor estudio, no solamente este área, sino también añadir área que es más importante aún, porque a la cual pertenece esa gran masa que no está llegando ni siquiera a los $700 mensuales. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Danbert. Señor presidente, señores congresistas,
Es evidente que estamos en un vertiginoso proceso de cambio de la situación política y que si no asumimos esa condición podemos estar discutiendo sobre un terreno que ya se modificó. Ya salió la sentencia del Tribunal Constitucional en la cual de manera formal e institucional se ha abierto un conflicto de poderes y por lo tanto no se puede resolver ese conflicto de poderes solamente dando otra norma a ver si así mañana salen dos cosas publicadas distintas o separadas, la sentencia del Tribunal Constitucional y un nuevo acuerdo del Congreso, que llevaría a otro intercambio, a otro supuesto intercambio de papeles. Yo tengo la impresión de que si no se mira con frialdad este momento de crisis constitucional, esto puede escalar peligrosamente para la vida institucional del país. Podría ser que en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional digan que hay responsabilidad de destitución de los que en el Poder Ejecutivo no han cumplido su mandato. Y eso alcanza al presidente del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso está escrito, está puesto directamente en la sentencia que mañana ya va a ser un elemento público. Y eso no es un tema de discusión más o menos, porque el propio sentencia en detalle del Tribunal Constitucional hace referencia a un monto determinado que dice que es el monto ofrecido por el Poder Ejecutivo y ya lo congela, lo dice que ese es el monto que debe estar sujeto a las asignaciones que el Poder Ejecutivo debe normar y proceder luego a ejecutar. Y el debate en el Congreso lo estamos dando sobre un supuesto de lo que ha discutido el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Y es un supuesto donde, al menos por mi parte, no termino de entender bien cuáles son los términos de las diferencias o los términos de la confrontación. Si es que el MEF, por ejemplo, tiene la idea de hacer una escala remunerativa como lo planteó para el proceso de servir o como lo planteó para la reforma de salud o como lo planteó para las Fuerzas Armadas, a imponer una nueva idea de la escala remunerativa y un cambio fundamental de los montos a asignar a esa escala remunerativa de manera unilateral y por su cuenta. No queda claro en la propuesta final que se está haciendo ahora como una propuesta nueva de ajustada cuánto de diferencia o no hay con esta confrontación con el Poder Judicial. Si se va a abrir una nueva etapa o se va a agudizar una etapa de confrontación. Yo coincido con lo expresado por la congresista del PPC, que esto hay que verlo con frialdad, con serenidad, que es mejor tomarnos un tiempo, discutirlo y dejar abierto el Congreso como el terreno en el cual los poderes que están en confrontación deben venir al Congreso y deben discutir con el Congreso las fórmulas en las cuales se puede llegar a soluciones, porque al final... Continúe con eso. No tiene facultad que no tienen los otros órganos, y es el Congreso es el que origina las leyes, y la ley termina siendo el mandante fundamental en todos los conflictos. Por eso considero, señor presidente, que deberíamos darle un poco más de tranquilidad, calma, sobre todo de información y de reflexión, para ver las salidas institucionales. Las salidas presupuestales están discutidas, planteadas, hay un impasse y hay diversas fórmulas que no se llegan a acuerdo. Las salidas legales están formuladas y cada uno tiene su proceso de apelación. Abrir otro proceso legal, simplemente por abrirlo desde el Congreso, podría significar dejar que el Congreso cumpla un rol institucional de ser el que medie, el que sea un centro de articulación entre dos poderes en conflicto y pueda, por lo tanto, resolver ese conflicto dando normas propias que desde el Congreso ayuden a que esas partes que están en conflicto puedan mirar más allá de sus propios intereses particulares. El Poder Ejecutivo tiene una manera de entender por parte del MEF lo que es la política salarial. Continúe con eso. El Congreso debe mirar mucho más allá de esa propuesta del MEF. Los jueces tienen una propuesta, que es una propuesta casi maximalista de remuneraciones y de determinadas atribuciones, en el cual el equilibrio de la caja fiscal y las condiciones efectivas de su generalización de esos beneficios a todo el país no están tomados en cuenta. En ese marco creo que es más factible, antes que votar hoy día precipitadamente una norma, quizá abrir la discusión, tener más información, complementar, pero ponerse en el centro
de la existencia de una crisis política institucional, una crisis constitucional institucional, no solamente hablar de una disputa por recursos que se están peleando entre dos órganos del Estado. Creo que hemos entrado en un momento más delicado, más serio en la crisis política del país y sería bueno que en ese sentido el Congreso tome las disposiciones correspondientes. Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara. Hola. Gracias, presidente. Me está pidiendo de interrupción el congresista Martín Rivas, por favor. Congresista Rivas. Sí, gracias, presidente. Presidente, he escuchado acá ciertamente la recomendación. La recomendación es que ciertamente hay que ubicarnos, como claramente se ha expresado. El artículo 90 de la Constitución Política claramente dice que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República. Es decir, tienen la capacidad y legitimidad para aprobar las leyes, incluso leyes orgánicas. Este es el Congreso de la República. Y evidentemente bajo esa capacidad que tenemos, claramente podemos modificar la norma. Y más aún cuando hay ciertamente, nos guste o no nos guste, una que parece atentatoria contra el orden financiero. Aplicar. Evidentemente, esta norma implicaría un gasto de 7.500 millones, o sea, nos traemos abajo el presupuesto nacional. Entonces hay que ser bastante responsables y coherentes, con irrestricto respeto a la magistratura, a los magistrados, que evidentemente están tratando de buscar una mejora. Hace 20 años, señor. Congresista Mesías Guevara. Señor presidente, el congresista Rubén Coa me pidió la segunda interrupción. Congresista Coa. Señor presidente, la presente propuesta, señor presidente, que viene del Ejecutivo, señor presidente, colegas, el pueblo peruano debe saberlo, recoge en gran medida, y esto tiene que ser pensado con serenidad, un largo proceso de diálogo establecido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y casi exactamente en cumplimiento de lo dispuesto ahora por el fundamento 13 de la sentencia que estamos comentando del Tribunal Constitucional. A fines del 2012, señor presidente, había un decreto supremo, debió haber salido, estos acuerdos debieron haber sido traducidos, estos acuerdos en un decreto supremo, no fue así, y entonces ahora esta propuesta que tenemos en manos, señor presidente, colegas, recoge este proceso consensuado. Yo invoco a que haya una evaluación más serena. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Colegas congresistas. En primer lugar, voy a empezar reconociendo el trabajo de algunos jueces. Porque en toda institución, señor presidente y colegas congresistas, hay personas que merecen el respeto que todos debemos de tributar fundamentalmente a su comportamiento ético y de valores. Cuando cumplen a cabalidad con el trabajo que la Constitución y que las leyes orgánicas pertinentes así los inducen para que hagan un trabajo demeriadamente claro. Por eso, señor presidente, es menester empezar reconocimiento público a aquellos jueces probos que cumplen con el mandato. Pero también es bueno señalar, señor presidente, que como en toda institución, hay de los buenos, también hay de los malos. Anteayer, señor presidente y colegas congresistas, en un diario, el señor juez de Lima, el señor Sequeiros, públicamente pechaba al Congreso de la República, públicamente increpaba a los señores congresistas, diciéndonos que hay que obligar a los congresistas a bajarse los honorarios. Por eso cuando acá se dice que en este tema jurisdiccional no está implicado el Congreso de la República, sí está implicado.
No olvidemos que la semana pasada la Junta de Portavoces tuvimos que tomar la decisión de pedirles a los señores jueces que se retiren de las galerías, porque prácticamente vinieron a chantajearnos y a pecharnos, señor presidente. Por lo tanto, es bueno que no olvidemos que el primer poder del Estado que dice que somos, en la Constitución no se dice nada al respecto. No se habla del primer poder, del segundo, el tercer poder, señor presidente. Porque eso lo dijo un político con mucho respeto, pero con quien yo discrepo públicamente, porque no estamos para catalogar quién es el primero, o el segundo, o el tercero, señor presidente. Por lo tanto, hoy asistimos a un escenario de una crisis eminentemente política. Asistimos al enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Continúe. Y más aún a este enfrentamiento vemos la sentencia del Tribunal Constitucional, donde en la parte que ha resuelto, en el punto 4, prácticamente dice: debe emplazársele al presidente del Consejo de Ministros, disponga lo conveniente para que se cumpla el mandato judicial expresado en la sentencia del 10 de agosto del 2011. También habla que el Ministerio de Economía y Finanzas deba de cumplir con lo establecido en el mandato jurídico, señor presidente. ¿Qué significa esto? Significa que en definitiva estamos asistiendo a una crisis política. Lo quieren ver solamente como una crisis económica. Pero los que tenemos formación política e ideológica no vemos solamente la punta del iceberg, señor presidente. Vemos el entorno en el que estamos viviendo. Y esto representa una eminentemente crisis política, y en la que los congresistas que estamos hoy presentes representando a nuestro pueblo no podemos quitar el cuerpo, señor presidente. Por lo tanto, es importante que discutamos, que no corramos al debate. Continúe. La propuesta, señor presidente, que hoy nos han traído en el texto sustitutorio, me llama la atención, por ejemplo, en el artículo 186, fundamentalmente en el inciso F, donde se dice que los jueces que queden inhabilitados para el trabajo con ocasión del servicio judicial perciben como pensión el íntegro de las remuneraciones que les correspondan. En caso de muerte el cónyuge e hijos perciben como pensión la remuneración que corresponda al grado inmediato superior. No se especifica, no se amplía, no se precisa, señor presidente. Por lo tanto, si bien es cierto que debemos de ampliar el debate, pero también es importante que tomemos conciencia que el Congreso de la República no puede escapar a la responsabilidad que nos da el mandato de la Constitución, señor presidente. Pero también es cierto que no estamos sujetos a mandato imperativo. Sugiero, señor presidente, culmine. Quiero, señor presidente, que se vuelva, que se dé un cuarto de intermedio y se mejore este texto para evitar esos temas, señor presidente. Si quieren, vamos a la votación, señor presidente. Pero yo sé que quede bien claro, señor presidente, que en estos momentos existe una crisis política en la que hay tres instituciones que están directamente relacionadas y una cuarta como la nuestra, que prácticamente nos estamos convirtiendo en un árbitro, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Benítez. Presidente, me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Muy corto. No es que nosotros nos escapemos de nuestra responsabilidad. Estamos en el medio en esta trifulca
originada por la irresponsabilidad, hay que decirlo con nombre propio, del Tribunal Constitucional. Por culpa nuestra, porque no hemos sido ni siquiera capaces de nombrarlos. Un tribunal que se acomoda al final de su salida, en forma irresponsable, cuando tiene los días contados, han dado una sentencia que complica la caja fiscal. No es un tema que estemos contra el Poder Judicial, no es un tema de poderes contra poderes. El Ejecutivo nos ha metido en un problemón de los diablos. No escapamos al tema, no huimos de la circunstancia. Estamos en un problemón de poderes realmente. Lo que no hay derecho es que este tribunal, que está de salida, nos haya metido un problemón de los diablos. Y es un problema también del Ejecutivo. No han sido capaces de consensuar, deberíamos devolver la ley y que no salgan pues hasta que resuelvan el problema. Como nosotros no deberíamos salir de esta sala hasta resolver el problema de nombrar nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Cada vez que una autoridad sale, firma decretos, firma sentencias, porque se mandan a mudar. Y en buen problema nos han metido el día de hoy. Gracias, presidente. Congresista Benítez. Presidente, el congresista Molina me pide una interrupción. Muchas gracias, congresista Heriberto Benítez. Señor presidente, este Congreso rechaza contundentemente esta resolución del Tribunal Constitucional. Rechaza, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional no puede manejar ni administrar los recursos del Estado. Señor presidente, nosotros como primer poder del Estado no podemos aceptar al Tribunal Constitucional para que ellos nos condicionen y le den razón a los magistrados, que de verdad que están totalmente bien pagados. Señor presidente, de verdad que nosotros estamos indignados porque con esta apertura que le estamos brindando a los jueces van a tener beneficios por demás. Por eso, señor presidente, simplemente termino diciendo de que como primer poder del Estado no vamos a aceptar esas majaderías de parte del Poder Judicial y rechazamos contundentemente este tribunal, la resolución del Tribunal Constitucional, porque estos han hecho una resolución cuando ya están de salida, una resolución que de verdad que no estamos de acuerdo y nosotros... Congresista Benítez. Gracias, presidente. Presidente, este tema que nos trae a debate al Congreso de la República tiene un origen muy curioso, que es bueno que el Congreso lo sepa o lo recuerde, y yo quisiera explicarlo brevemente. Espero no equivocarme en la descripción de los hechos. Aquí, la Asociación de Magistrados del Perú plantea una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial, demandando al propio Poder Judicial. O sea, los jueces le piden a un juez que le diga al Poder Judicial que arregle el tema de su remuneración. No notifican a nadie más, solo ellos. Entre ellos se demandan, se contestan y resuelven. Y luego que acaban su proceso de cumplimiento, donde se reconocen lo que ellos mismos piden, el tema llega al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es la máxima instancia administrativa. Y como es de esperarse, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone que se cumpla la propia sentencia que ellos edictan para que se origine todo este problema de hoy. Ese es el resumen, señor presidente. Así que acá no es que el problema del Congreso, del Ejecutivo, que hay un conflicto de competencia y que todo el mundo se está enfrentando. Todo esto se origina en el propio Poder Judicial, en el vientre del Palacio de Justicia. El juez le pide al juez que le diga al Poder Judicial que le aumente el sueldo al propio juez. Y así lo resuelven. Y eso da lugar a que hoy el Congreso de la República esté debatiendo una ley que permita ver las remuneraciones de los magistrados. Así que eso es lo primero que deberíamos tener presente para saber cómo se origina este tema. En segundo lugar, señor presidente, aquí se ha dicho que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que debemos cumplir. Es cierto, yo estoy de acuerdo que los fallos tienen que acatarse y cumplirse.
Estoy de acuerdo que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, señor presidente, en ese fallo que ha salido el día de hoy, yo quisiera que el Congreso tenga presente lo siguiente. En el punto 4 de la sentencia, señor presidente, se dice: disponer que los poderes públicos, según sus atribuciones, cumplan con incluir el monto requerido para la nivelación total de los jueces en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 bajo responsabilidad. Yo pregunto, señor, ¿nosotros estamos sujetos a mandato imperativo? ¿Nos pueden obligar bajo responsabilidad a que tengamos que incluir en una ley de presupuesto un monto determinado? ¿Pueden hacer eso, señor presidente? ¿O es que nosotros tenemos que acatar y decir simplemente, como el fallo lo dice, hay que cumplirlo, pues es el fallo, hay que nivelar, sí, hay que darle todo a los jueces, si no los jueces se molestan? Continúen. Señor presidente, los jueces se amargan, se incomodan, se enojan, los jueces salen con su banderola y se paran en la calle diciendo, auméntame mi sueldo, hay que darle, pues, porque si no el juez se va a molestar y el juez puede tomar una represalia contra alguien. ¿Hay temor acaso, señor, para decirle al juez que esto no se puede hacer? Nosotros aceptamos que vengan jueces como lo hicieron la semana pasada a perturbar el desarrollo de una sesión. Una cosa es que vengan, escuchen, tomen nota, se enteren de la noticia, porque estas son sesiones públicas. Pero otra cosa es que vengan a hacer un alboroto en el Congreso, que ha tenido que suspenderse un debate, ha tenido que irse a una junta de portavoces y pasarse un cuarto intermedio. ¿Qué pasaría, señor presidente, si los parlamentarios nos vamos a un juicio y comenzamos a gritar delante de los jueces, a decir, esa sentencia está mal dada? ¿Qué haría el juez? ¿Se agacharía? El juez diría, sáquenlos, el juez nos denunciaría, el juez diría que estamos entorpeciendo su labor. Hay que mantener una separación de poderes para que el Poder Legislativo actúe con autonomía, con independencia, con responsabilidad. Continúe. Y sin presiones de ninguna naturaleza, señor presidente. Aquí se ha dicho que el Congreso es el primer poder del Estado. Es cierto, señor. Acá se debaten las leyes. Los presupuestos vienen con proyectos originados del Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa de gasto, salvo la excepción que establece en la ley de presupuesto, donde los congresistas sí podemos incluir algunos artículos que contengan gasto. Es la única excepción, señor. Pero no puede venir nadie a ordenarnos que en la ley del presupuesto incluyamos un tema bajo responsabilidad. Eso es inaceptable, señor presidente. Ese es el primer punto de partida que debemos tener el Congreso. Si no nos hacemos respetar, señor, ¿de qué vale que digamos las cosas como deben ser si nosotros no nos vamos a hacer respetar como poder del Estado? Una cosa distinta sería que el tribunal exhorte, recomiende, sugiera que en el debate se ponga un tema. Pero aquí nos quieren ordenar bajo responsabilidad, señor, y eso no es aceptable. Este Congreso no puede aceptar eso. En tercer lugar, señor presidente. Continúe. Presidente, alguien dijo en este debate de que acá había una vacatio para cumplir la sentencia hasta el 20 de diciembre. Eso no es cierto, señor. Porque esa vacatio forma parte de un voto singular de un magistrado. Pero